Hola estudiantes, ¿cómo estáis? Hoy os quiero enseñar un vocabulario avanzado en el cual vamos a ver verbos que ejercen fuerza, verbos de fuerza, verbos de violencia, de resistencia en algunos casos, que podemos usar en las situaciones que convenga, para dotaros de un vocabulario avanzado, para que habléis mejor español. De modo que, si os apetece, ¿verdad?, estar aquí conmigo un ratito y aprender algunos verbos, pues os animo a que veáis el vídeo entero, porque vamos a empezar. ¡Empezamos! Hostigar, un verbo que, en este caso, ejerce una violencia psicológica, porque es burlarse, es intentar humillar o molestar insistentemente a otra persona. Ese es el significado de hostigar, que también tiene otro segundo significado en el que se usa la fuerza, y es dar, azotar, pegar con un látigo, con una fusta a un animal, a una persona, con la intención, bueno, pues de dañar, de dispersar, de unir, de que te hagan caso, de que sigan tus reglas. En cualquier caso, este uso no es tan común, obviamente porque la esclavitud se abolió hace mucho tiempo, o al menos no es tan evidente hoy en día como lo era hace 2000 años, pero bueno, también quiere decir o tiene ese significado. Su primer significado, y el más utilizado en español, es el de molestar, burlarse de otra persona con insistencia, hostigar. Continuemos con aporrear, y para aprender el significado de este verbo, tenemos un sustantivo que será la raíz del mismo, que comparte raíz con el verbo, y es el de porra. Una porra es un palo alargado, puede ser de plástico, puede ser de madera también. Eso es lo que utiliza la policía. La policía tiene unas porras con un asa que cogen y golpean a la muchedumbre, a otras personas que ejercen violencia sobre ellos o que tienen que ser reducidas. Esa porra policial nos da el verbo aporrear, que quiere decir dar con un palo, con una porra, o sencillamente golpear a otra persona también nos valdría, aunque sea con las manos, ¿sí? Le golpeaba con el puño, también podemos decir que le aporreaba con sus puños. Y en un sentido menos o más figurado, también en términos musicales podemos decir de alguien que toca muy mal el piano, que aporrea las teclas del piano. Este sería un uso aún todavía más avanzado que el del propio verbo, o el más usado del verbo, que es golpear a otra persona. Masacrar es un verbo que, desgraciadamente, todavía podemos emplear, por ejemplo, en las guerras que se están llevando a cabo en Palestina o en Ucrania. Se masacra cuando se lanza una bomba en un lugar donde hay población civil, se está masacrando a esa población civil, y es asesinar, es matar en masa, no a una persona, o a dos, o a tres, sino que es una muerte colectiva, un asesinato colectivo, que implica que haya muchas personas que ya han fallecido, que fallecen, que son asesinadas, que mueren, que dejan de existir. Masacrar, desafortunadamente, un verbo que todavía tenemos que seguir empleando. Ojalá haya un momento en el que desaparezca este verbo. Destrozar es un verbo más usado en español, es común, seguramente lo hayáis escuchado en algún momento, y quiere decir que rompemos, pero rompemos de una manera agresiva o en muchas partes, un objeto. Destrozar. La tele se puede caer, se puede dañar, se puede romper, puede tener algún arañazo, algún golpe, algún roto, algún boquete, pero si se destroza es que se ha roto de una forma brutal. Destrozar quiere decir que algo se rompe de forma brutal. Ahí tiene que ejercerse una fuerza, un impacto grande sobre ese objeto o sobre esa persona para que quede muy dañada. Pero, en sentido figurado, alguien puede estar destrozado cuando está muy triste, muy deprimido, sobre todo porque ha ocurrido algo en su vida,
una noticia terrible, un hecho espantoso, que ha hecho que, bueno, pues esa persona ahora se encuentre sumida en la tristeza, se encuentre, bueno, pues con muy poca energía, con muy poca vitalidad, con muy pocas ganas de vivir, y en ese caso diríamos que esa persona está destrozada. Vapulear es un verbo muy avanzado, probablemente no lo hayáis oído, esta sea la primera vez que lo hacéis, y que tiene dos significados algo diferenciados y muy útiles para las ocasiones que requieran el uso de ese verbo. Por ejemplo, cuando algo se mueve de un lado a otro violentamente, es vapuleado. Mover insistentemente a una persona, cogemos de los brazos a una persona y la movemos insistentemente, una persona o una cosa incluso, estaríamos vapuleándola. Pero quizá su uso más habitual, más común, es el de golpear repetidamente un objeto, al igual que aporrear. Alguien es vapuleado cuando se le ha golpeado insistentemente, una y otra vez. Y también podríamos usar el verbo como sinónimo de infligir una victoria sobre alguien, y ese alguien, ese equipo, ese otro ente, habría sido vapuleado, ¿vale? Vapulear, nos han vapuleado, nos han ganado con mucha ventaja, de un modo, bueno, pues casi sin despeinarse, que también decimos en español, han ganado sin despeinarse, sin haberse esforzado, les han vapuleado porque les han ganado de una forma muy llamativa, de una forma evidente, clara. Zurrar es un verbo que se usa mucho, a veces es el verbo con el que se les amenaza a los niños. Te voy a zurrar, ¿vale? Es una forma de decir, te voy a castigar, y probablemente ese castigo sea darte unos golpes en el culo, por ejemplo, ¿no? O darte un pellizco, ¿no? Darte algún pellizco, en fin, golpear, pero, claro, si hablamos en este caso de niños, pues, bueno, con cierto criterio, ¿vale? Con cierta, que entre dentro, ese golpe dentro de lo razonable, si se cree conveniente. Hay personas que piensan que en ningún caso se debe ejercer violencia con los niños, ¿vale? Pero si hablamos de zurrar a un niño, no estaríamos hablando de una violencia, obviamente, que sea un delito, que sea delictiva, una violencia criminal. Es una violencia que puede ejercer un padre con un niño si lo cree conveniente. Eso depende de cada cual. Y zurrar, pues también los niños se zurran, es decir, se pegan los unos a los otros. En el colegio tienen algún problema y un niño le ha zurrado al otro, quiere decir que le ha pegado. Bueno, pues zurrar es otra manera de decir pegar. Envalentonar es un verbo que probablemente no quiere decir, es decir, no implica la fuerza tan directamente como zurrar o destrozar, vapulear, son verbos claramente en los que se ejerce algún tipo de fuerza física. Envalentonar, sin embargo, es alentar, animar, hacer que otra persona sienta valor, probablemente porque a lo mejor pueda ser ejercida violencia contra esa persona, ¿no? O tenga que defenderse de algún modo. En cualquier caso, he creído conveniente incluirlo en esta lista, además, es un verbo avanzado y lo incluyo. Y lo explico. Envalentonar, dar ánimos, coraje, valor, fuerza a otra persona. Y envalentonarse, si se usa de forma pronominal, es que tú mismo, ¿sí?, suscitas en ti esa valentía, ese valor, esa fuerza, ese ánimo, esa energía para acometer cualquier empresa que tengas que hacer, por difícil que sea. ¿De acuerdo? Envalentonar, dar valor a alguien, valentía, infundir valor en alguien o envalentonarse. Tú mismo lo sacas de dentro de ti. Una fuerza más sutil es coaccionar. Cuando se coacciona a alguien, se le intimida. Se le invita a hacer lo que nosotros queremos, pero a través, tal vez, de la amenaza. Un jefe nos puede coaccionar, la policía nos puede coaccionar, una persona que tiene un estatus o que está por encima de nosotros en una situación concreta, específica, nos puede coaccionar. Es decir,
puede influir en nosotros o en nosotras para que tomemos una decisión, la decisión que convenga a esta persona. Si es un criminal, nos coacciona para que nos dé el dinero, ¿sí? Si es nuestro jefe, nos puede coaccionar para que hagamos más horas o hagamos un trabajo que quizás no nos corresponde a nosotros hacer. Y en este caso no lo haría a través de una violencia, ¿sí?, explícita, pero sí que hay cierta violencia porque es un cargo superior, un estatus superior, y dependemos, o nuestro trabajo al menos, depende de ese jefe, gerente o persona que está por encima de nosotros en nuestro puesto de trabajo. Coaccionar, intimidar. Ejercer fuerza, a veces puede ser una amenaza física, o a veces sencillamente una amenaza psicológica, también podríamos decir de clase social o de estatus. Si aporrear venía de porra, adueñarse viene de dueño. El dueño es el propietario de un objeto. No podemos ser propietarios de personas, pero sí podemos ser propietarios de objetos. El propietario del coche, de la casa, de la mochila, del portátil. Adueñarse es hacerse dueño, por lo tanto, y implica un poquito de fuerza, porque a veces la persona que se adueña no es la persona que es dueña de un objeto, o a veces podemos incluso referirnos a una situación. Si te adueñas de la situación, es que tú eres la persona que toma la ventaja, que decide actuar, que tiene una actitud proactiva en ese momento. Te adueñas de la situación, bueno, pues te envalentonas y, en este caso, tendría una connotación positiva. Pero nos podemos adueñar, los niños, por ejemplo, en el colegio, cuando son pequeñitos, pues tienen juguetes y un niño puede adueñarse de unos juguetes específicos, es decir, decidir no compartirlos y hacer uso exclusivo esa persona, ese niño o esa niña de esos juguetes. Estaríamos hablando también, en este caso, de adueñarse con una connotación más negativa, que no tiene por qué implicar violencia, o sí, pero sí cierta fuerza, aunque sea en un nivel psicológico. Gustaba mucho a Rasputín. Disputar es luchar, es combatir. Bueno, pues podemos disputar incluso en una conversación. Una disputa puede querer decir que defendemos puntos de vista diferentes, un grupo de personas. Y esto sería una disputa. En términos más físicos, es un verbo que se usa o viene muy bien para el mundo del deporte. Se disputan la pelota, el balón, se disputan el partido. Es decir, luchan, pelean, quieren ganar su partido, ¿vale? Quieren recuperar la pelota, la disputan, están luchando, están peleando, quieren hacerse con ella. Disputar, por lo tanto, tiene este significado de luchar, pelear, combatir. Obviamente dos púgiles, dos boxeadores se disputan físicamente una pelea, o también una conversación, también puede ser una disputa. Si es un poco acalorada, ¿vale? No tiene por qué llegar a la violencia, pero sí que estamos empezando a perder un poquito los papeles, o los ánimos están un poco subidos de tono. Desplomar. Siguiente verbo, desplomar. Desplomar es cuando algo que está en un estado vertical se tumba, se cae. Obviamente, si eso pesa mucho, tiene que ejercerse fuerza, ¿de acuerdo? Pero no es una fuerza en ningún caso negativa de por sí, porque lo que implica es que algo vertical cae. Le puede pasar, hablábamos del boxeo, y en este caso sí se ejerce fuerza un combatiente contra el otro. Si alguien se desploma es que se cae, pierde su posición vertical para pasar a estar en una posición horizontal, se desploma. Cuando se tiran los edificios, cuando hay un terremoto, cuando hay un impacto muy grande, también un edificio se desploma, porque se ha ejercido, obviamente, si hablamos de un edificio, una fuerza brutal. Desplomar es tirarlo, desplomarse es lo que hace el propio objeto o persona, ella misma. Si es pronominal, estaba en una
fiesta, empecé a encontrarme mal y me desplomé. Es decir, que pasé de estar en un estado vertical a uno horizontal. Me caí, me tumbé, porque había bebido, porque estaba mareado, porque algo me había sentado mal, bueno, por la razón que sea, pero pasé de estar de pie a estar desplomado en el suelo. Gasear es probablemente uno de los verbos más infames, más terribles que, bueno, pues han tenido lugar en alguna ocasión. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se gaseó al pueblo judío como modo de exterminio masivo. Bueno, pues el pueblo alemán decidió, liderados por un loco, que, bueno, pues estas cosas se podían hacer, que se podía eliminar a todo el pueblo judío, ¿no? Esa fue su intención. Obviamente no todo el pueblo alemán se opuso, pero bueno, gran parte de él fue cómplice y otra parte fue ejecutor de ese acto infame, que, bueno, en cualquier caso, todos los pueblos tienen una parte infame dentro de su historia, obviamente. Y también en la Primera Guerra Mundial, pues se gaseó a los soldados, o se gasearon ejércitos, porque en ese momento se empezaron a usar bombas químicas, que, bueno, consistían en gases que tenían propiedades letales para los seres humanos. Gasear, verbo infame entre todos los verbos violentos posibles. Otro verbo que implica mucha violencia es aplastar. Aplastar significa que ejercemos una fuerza brutal sobre un objeto porque somos capaces de aplanarlo, somos capaces de aplastarlo, ¿sí? Hay máquinas que lo que hacen es compactar los coches, ¿no? Y bueno, un coche que tiene el tamaño de cualquier coche posible acaba siendo un cubo de hierro, porque una máquina presiona hacia abajo y aplasta. Aplastar es presionar algo hacia abajo y, bueno, reducirlo, al menos en volumen, no en peso. Pero podemos aplastar el pan, aplastamos el pan cuando ejercemos fuerza sobre él, y ese pan, bueno, pues acaba bajando, porque es blandito, porque tiene aire dentro, aplastamos. Bueno, es un verbo, quizá, que ya conocéis, más usado, pero sin duda alguna es un verbo en el que la fuerza está implicada. Otro verbo avanzado más es pugnar, que es luchar, combatir. Tenemos el sustantivo pugna. Una pugna es una lucha, un combate. Pugnar, por lo tanto, pueden hacerlo, por ejemplo, los abogados en un juicio. Hay una pugna, hay una lucha, hay un combate. En cualquier contexto en el que podamos hablar de un enfrentamiento entre personas, pues estamos hablando de una pugna. Una pugna puede ser también, si se quiere, en un sentido más figurado, más metafórico, una lucha que nosotros, bueno, estamos llevando a cabo contra la adversidad, contra los sucesos de la vida, o contra la propia vida, que a veces puede ser una vida terrible, ¿no? Es decir, bueno, nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Y seguramente ahora, en estos momentos, pues haya personas que estén pugnando por su vida, o pugnando por tener una vida digna, en cualquier caso. Estudiantes, os he dado 14 palabras, si no me equivoco, ¿vale? Si no he contado mal, no soy un as en las mates, pero hasta el 14 llego, que lo que va a hacer, bueno, pues es subir ese nivel de español que tenéis, y sobre todo lo que a mí me importa, daros la palabra exacta para el momento preciso, y explicaros de forma clara y haceros entender, pues casi como un nativo, no casi, sino como un nativo que usa bien su lengua materna. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis una semana estupenda y recordad que la vida puede ser maravillosa. ¡Chao! ¡Nos vemos!